Muchísimas bendiciones. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro discipulado, la iglesia que Jesús soñó. Estamos en la lección 22, un llamado a ser libertador. Quizás cuando escuchamos este título decimos, esto no es para mí, pero yo creo que en cierta manera esta es la historia de cada uno de nosotros. Cada uno tiene un llamado a ser un libertador. En diferentes niveles, algunos más responsabilidades, otros menos, pero todos tenemos un llamado como hijos de Dios a ser libertador. Y lo que necesitamos aprender es hacerlo a la manera de Dios y no hacerlo en nuestras fuerzas. Oremos. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Enséñanos la profundidad del llamado que hay en la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido que tu Espíritu arda en los corazones y que cada uno hoy pueda entender a qué es llamado. Señor, que no solamente escuchemos la historia, sino que tú hables a nuestro corazón en nuestra situación y que podamos comprender con toda claridad el llamado que hay sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Moisés fue escogido por Dios para liberar a Israel desde antes de su nacimiento. O sea, eso ya estaba. Dios le guardó la vida de una manera milagrosa, porque el faraón había determinado matar a todos los varoncitos bebés. Y dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses. Porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Me parece poderosísimo este versículo. Por la fe entendieron los padres que ese niño era escogido para ser libertador. Y porque tuvieron fe, no tuvieron miedo. La Biblia nos dice claramente que la fe saca el miedo de nuestra vida. Y el amor saca el temor. Entonces ellos no tuvieron miedo, sabían que era un llamado para ser libertador. Era evidente que Dios tenía un plan poderoso y que Él iba a ser el libertador de Israel. Pero iba a hacerlo a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Y ese es el punto que nosotros mismos en nuestra vida tenemos que entender. Todos nosotros, yo y tú, todos somos llamados a algo. Pero tenemos que buscar ese llamado en el Señor. Tenemos que entender el propósito de Dios en nuestra vida. No cumplir el propósito de Dios en nuestras fuerzas y a nuestra manera. Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, fracasaremos. Pero si aprendemos a cumplir el propósito del Señor, conforme a la voluntad de Dios, y con su poder siempre seremos victoriosos. Entonces nos cuesta detenernos en el camino, en el diario vivir y preguntar a Dios cuál es su plan y cómo Él quiere que se ejecute. Muchas veces, incluso en el ministerio cristiano, hacemos las cosas a nuestro buen parecer y no lo que Dios ha mandado.
debes tomar en cuenta si lo que estás haciendo te lleva a la derrota. Dios no está en el asunto. Por eso aprendamos a consultar a Dios ante cada decisión y no actuar sin tener certeza. Tenemos como ejemplo a Jesús. Jesús dijo, yo no hago nada de mí mismo, sino todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Por eso no fracasó ni una sola vez. Dice el verso 19 de Juan 5. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. En la Biblia tenemos tantos ejemplos donde las personas actuaron a su buen parecer sin consultar a Dios y después sufrieron grandes consecuencias. Muchas veces uno piensa, esos son errores de personas jóvenes, son errores de novatos, pero muchas veces son los errores de los experimentados, que ya creen saber el camino, que ya no necesitan ser guiados. Yo quiero hablar hoy a los jóvenes, pero también a los mayores. No creas que sabes. Consulta todo a Dios y te irá bien. Camina en su plan, en su propósito. Jesús es el camino del líder exitoso. Total dependencia y obediencia a la voz de Dios. No es cuánto puedes lograr en tus fuerzas, sino cuánto sepas depender del Señor y lo obedezcas. Quiero repetir esa frase, que se grabe en nuestro espíritu. No es cuánto puedas lograr en tus fuerzas, sino cuánto sepas depender del Señor y obedezcas. Dios es bueno y le dio una nueva oportunidad a Moisés. Ya no a su manera, sino a la manera de Dios. En los 40 años de desierto, quizás Moisés pensó que ya no iba a tener otra oportunidad. Pero 40 años después, Dios confirmó el llamado y le dice cómo hacerlo. Y Moisés estaba dispuesto a hacerlo a la manera de Dios. Sabemos que Moisés fue llevado a la casa del faraón, fue educado por la misma escuela de los reyes, en toda la escritura de Egipto, fue aceptado como un hijo. Y un día Moisés mató a un egipcio sintiendo que él era el libertador de Israel. Pero eso no era el plan de Dios. Por eso tuvo que huir. Dice, un día, Éxodo 3, 1 al 2, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza. Moisés había oído, tuvo que oír a Madián porque había matado al egipcio, se enteró el faraón, le querían matar. Se fue al desierto, encontró ahí a Jetro y se quedó en su casa. 40 años. Yo me imagino que eran 40 años de sentimiento de derrota. 40 años de decir, yo me salí del plan de Dios y fracasé.
40 años sin saber si Dios le iba a usar o no. Pero después de 40 años en este desierto, en el monte de Dios, en una zarza ardiente, Dios le habla. Dios le habla a su corazón y le vuelve a llamar. Dios habla a su corazón, Dios ministra a su corazón. Y Dios le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Y le dice Dios a Moisés: andate, porque tú vas a librar al pueblo. Y Moisés se excusa y dice: yo no sé hablar. Y Dios le dice: yo me encargo de eso. Moisés entendió muchas cosas. Yo me imagino que él habrá reflexionado sobre la forma como él quiso liberar. Que no era con las armas de los hombres, sino era con las armas de Dios. Moisés terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Moisés terminó entendiendo que no es en las fuerzas de un hombre, sino es en la obediencia a Dios, que es la victoria. A partir de ese momento, Moisés nunca más obró en su parecer, sino siempre consultó a Dios y hizo lo que Dios le mandaba hacer. Eso es lo que tú y yo necesitamos aprender. Jesús no tuvo que pasar por la escuela del fracaso, porque él de la primera vez lo supo. No hago nada de mí mismo, sino todo lo que veo hacer al Padre. Eso yo hago. Dios te está llamando a ti y a mí para ser libertadores. Quizás de nuestra familia, quizás de un amigo que está en las drogas, quizás para un matrimonio que está en ruina, pero Dios te está llamando. Quizás eres el primer cristiano en tu familia. Dios te está llamando a ser libertador de tu casa. Pero Dios te está llamando a hacerlo con las fuerzas del Señor, no en tus fuerzas. No a tu manera. Busca al Señor, busca el plan de Dios, obedécelo. Busca su presencia, busca su rostro. Espera que Él te hable, que te envíe. Y hazlo conforme a su voluntad. Moisés aprendió a moverse por la voz de Dios. Sin la voz de Dios nunca hubiera sido posible la liberación de Israel. Moisés llega a tal punto en su comunión con Dios, que él, cuando Dios le dice: yo no voy a ir más con ustedes, voy a enviar mi ángel, Moisés dice: si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Su dependencia de Dios le había hecho el líder más grande de la antigüedad, el líder más grande en esta tierra después de Jesús, porque aprendió algo que no es en nuestras fuerzas, sino en la obediencia a la voz de Dios. Por eso él llegó a una comunión tan íntima con Dios, que Dios mismo dio testimonio de que Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con otro hombre, cara a cara, como habla con un amigo, dice, porque Moisés estaba dispuesto a obedecerlo, a darlo todo. Es una de las cosas más importantes de la vida de todo cristiano, escuchar la voz de Dios. Saber esperar que Él nos hable y caminar en sus caminos, porque sus caminos siempre llevan al éxito, llevan a la liberación y llevan a la tierra prometida. Jesús en todo lo que hizo obedecía la voz de Dios, aunque le costó su vida en la cruz.
y por eso pudo librarnos de la esclavitud del pecado. Moisés aprendió que la obediencia a la voz de Dios siempre hay victoria y liberación. Cada hijo de Dios tiene un llamado. Muchos saben su llamado, pero no lo ejecutan. O lo ejecutan en sus fuerzas y fracasan. Obedece la voz de aquel que te envió y vencerás. Eso es la clave a una vida victoriosa. Quiero orar contigo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, y yo te pido hoy que cada uno entienda su llamado y que aprenda a oír tu voz y a obedecerlo. Yo sé que hay muchos que se sienten como Moisés después del fracaso, derrotados, desanimados, pensando quizás Dios ya no me va a querer usar. Señor, y yo te pido que por esta palabra hoy tengan un encuentro contigo y que se renueve su llamado, que tú le hables y que tomen la decisión de obedecerte. Señor, hay personas que el diablo le hace decir que ellos no son nada. Yo te pido hoy que tú les hagas entender que también son llamados, que ellos también pueden oír tu voz y que tú puedes darles grandes victorias. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres en cada casa, en cada familia y en cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. Hay un llamado sobre tu vida. Busca a Dios. Él te va a hablar. Él va a hablar a tu corazón. Él va a afirmar tu llamado. Él te va a afirmar en lo que Él quiere de ti. Y si lo obedeces, tendrás éxito. Si esta palabra te fue de bendición, compártelo con otros. Dios te bendiga.